Génesis 37, 17 al 20. Cuando lo tenga, por favor levántese delante del Señor. Lo hacían en el pasado, en reverencia a la palabra del Señor. Y esta bendita palabra tiene poder de salvación y poder de vida. Dice así el texto bíblico en Génesis 37, 17 al 20. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Padre, en tus manos está nuestra palabra, la palabra tuya, oh Dios, y nuestros corazones están aquí, oh Dios, dispuestos, Señor, a que tú la siembres y que nosotros podamos vivirla, practicarla, escucharla y practicarla. En el nombre de Jesús, haznos, Señor, la luz, la bendición, Señor, del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos acomodarnos. He titulado este tiempo de sermón: Hermanos en contra. Hermanos y por supuesto hermanas en contra. Es la última charla que daré de este tiempo de lectura de Génesis. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Ha sido un libro especial que estuvimos leyendo. Me queda un poquito de esta plática de Génesis, y el próximo martes Pastor Jogli va a estar cerrando con los últimos capítulos, y seguramente él va también a hacer mención de los hermanos de José, porque estos últimos capítulos hablan de ellos, de ellos. ¿Alguno de ustedes tiene hermanos, hermanas? ¿Alguno tiene hermanos, hermanas? Bueno, esta es su predicación para ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estoy hablando de hermanos biológicos, del mismo papá, la misma mamá, o que usted se haya criado con ellos. ¿Algunos? Bueno, también estoy hablando de los hermanos y hermanas en la fe, definitivamente. Hermanos y hermanas en la fe, porque las condiciones no son muy diferentes. Usted tiene personas que ama aquí, a las cuales que también cuenta con ellos, a los cuales también algunas veces tiene dificultades y luchas. ¿Hay algún hermano o hermana que usted considere que es difícil de amar? No me vea a mí tanto, por favor. Tampoco a mí. Pero a veces en medio nuestro, ya sea aquí en la iglesia o ya sea en medio de nuestras casas, tenemos hermanos que están en contra, que estamos luchando, que estamos ahí en medio del hit, del acelere de la vida, y no nos encontramos, no nos hablamos. Pues hoy vamos a hablar un poco de ello, y creo yo importante hacerlo porque en mi trabajo como capellán me he dado cuenta algo. Ustedes saben que trabajo para pacientes en su tiempo terminal de vida, y muy a menudo, cuando ya están a tiempo de morir papá y mamá o alguno de ellos, muy a menudo veo las relaciones y las dinámicas entre los hermanos y las hermanas. Y la verdad que ahí donde se ve, muchos de ellos, yo diría que la mitad por lo menos de los que yo conozco en más de 15 años, yo siempre he visto dificultades entre los hermanos. Hay unos roces, unas situaciones que voy a comentarles de pronto en un momento al respecto, con una ilustración que tuve hace apenas unos pocos días. Vamos a hablar un poquito de la historia. Ustedes saben, ¿alguien sabe de Génesis? ¿Alguien no lo leyó últimamente? Génesis 37. Sabemos de que, bueno, la historia puede empezar de Abraham, y yo pudiera empezar a contar desde Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos que se llamaron, ¿cuáles? Jacob y Esaú. Y desde allí viene la disputa. Ustedes recuerdan que no estaban naciendo todavía, y Jacob le estaba empujando allá para querer nacer primero, que finalmente Esaú nació primero. Y viene una situación ahí al final de sus vidas, cuando viene la bendición, y entonces uno suplanta al otro. Y la cosa no acaba ahí, sino que viene Jacob, tiene hijos,
muchos hijos y tiene también seguro una hija. Y empieza esta lectura en Génesis 37, porque dice la palabra del Señor que Jacob quería a un hijo muchísimo llamado José. Lo quería tanto que le regaló una túnica especial, lo más seguro de mangas largas y de muchos colores. ¿Qué pasó con sus hermanos? Si estos vienen a la escena, no les gustó que su papá hubiera preferido a su hermano y miraron con agravio, miraron con odio la vida de José. Tanto odio que fueron sumando odio con todas las cosas que pasaban con el muchacho. Vino José un día, les contó unos sueños donde se entendía de que ellos iban a ser parte de la servidumbre, iban a rendir homenaje a José, y mucho más, dice la palabra de Dios, mucho más lo odiaron. En uno de esos días acostumbrados, cuando los hermanos están lejos de la casa, el papá Jacob le pide a José que vaya y los visite y les traiga noticias de ellos. José se va obedientemente a traer noticias de ellos, y entonces viene lo que pasó aquí, que ellos al verlo a lo lejos, entonces tramaron un complot para matarlo en una cisterna de estas, en un hueco, matarlo y hacer parecer que un animal se lo hubiera devorado. Santo Dios. Vino esa historia a mi vida y yo me pregunté, no sé si usted se lo preguntó, ¿qué es lo que estaba pasando por la mente de esos muchachos que se supone que eran buenos muchachos para llegar a tal punto de querer matar a su propio hermano, a su propia sangre, y si hay a su propia familia? Increíble, increíble. Usted ha tenido hermanos que a veces ha visto, yo tengo en mi familia un par de hermanos que uno mató al otro, imagínense, y lastimó a una sobrinita, uno de ellos, se agarraron a tiros y se mataron. La cosa seria, seria. La misma semana pasada les dije que les iba a contar una historia de una familita. Estuve en on call, en llamada, tuve que ir a pronunciar una persona que había fallecido. Y sí miré un poquito extraño el cuadro, era un hermano y una hermana quienes estaban hablándome a mí de acerca de la situación de su mamita que se había fallecido. De un momento para otro llamo a la funeraria para que lo recojan, y como que pues siempre se espera de que toda la familia espere a que vengan a recoger a la persona que acaba de fallecer. Pasaron unos 5, unos 10 minutos y de pronto el hermano, subió la hermana subió al segundo piso y yo la vi subir, y de pronto el hermano 10 segundos después dijo: me voy, y agarró y salió y se fue. Y yo quedé como sorpresa, ¿cómo irse? Pasaron como 5 o 10 minutos más, entra su hermana, pero con un enojo terrible a la casa. Parece que se agarraron allá afuera en el estacionamiento por las situaciones que hayan pasado, y ella, yo sin conocer, yo dije: wow, yo no sabía ni qué hacer en ese momento. Dijo: la cosa está, él se fue de la casa, no sabía qué es lo que estaba pasando. O sea, la cuestión es seria en medio de los hermanos, y fue seria en esos momentos. Y me pregunté por qué. ¿Por qué pasa tantas circunstancias entre los hermanos? ¿Por qué pasan circunstancias con sus hermanos? Yo creo el texto no menciona ninguna manera positiva en que sus hermanos, los hermanos de José, vieron a José. Siempre lo estaban viendo desde la parte del preferido, y siempre lo estaban mostrando como: no lo quiero, lo odio, no es muy buen muchacho. Y esto me habla mucho de que muchas veces nosotros tenemos problemas entre los hermanos y las hermanas porque no nos valorizamos, no nos valoramos mucho, porque los tenemos ahí siempre, siempre están ahí. Y a veces la familiaridad de saber que están ahí mata el aprecio. ¿No les pasa a ustedes? Muchas veces es como con el oxígeno. Nosotros estamos respirando todos los días, ¿y quién tiene agradecimiento? ¿Quién le dice gracias al oxígeno todos los días? No le decimos. ¿Por qué? Porque está ahí todo el tiempo. Ahí mi hermano está ahí todo el tiempo, y como siempre está ahí, pues no le pongo mucha atención, no le pongo mucho cuidado. A la final,
siempre va a estar ahí. Y muchas veces no nos cuidamos, no nos honramos, no nos decimos palabras de ánimo, no nos agradecemos, porque siempre está ahí el hermano, siempre ahí tiene que estar. Y uno a veces asume con sus hermanos de que él sabe lo que quiero. ¿Cuántas veces usted no ha dicho esas palabras? Ella entiende que yo ya estaba enojado. No pasa nada, y muchas veces no pasa nada si no hablamos. Al otro día hablaremos, y si no, pues no hay problema. Yo no le digo, no tengo por qué decírselo, porque a veces pensamos con nuestros hermanos de esa manera. Y muchas veces entramos incluso a hacer lo que no hacemos con otras personas, lo hacemos con nuestros hermanos. Ay, mi hermano es un molestoso, mi hermano es el consentido, mi hermano es una amenaza. Ay, qué cansón mi hermano. Siempre tenemos algunas palabras soeces, un tanto los etiquetamos por cualquier aspecto de su vida, y en vez de decirles que lo amamos y lo queremos, siempre estamos hablando de ellos de manera soez, porque no los valoramos. José no valoró, más bien sus hermanos no valoraron a José, no le estaban poniendo atención, y por eso muchas veces nosotros caemos en nuestra parte de no darnos cuenta de lo especial que son nuestros hermanos. Lamentablemente muchas veces nos damos cuenta tarde. Claro, cuando de pronto tiene una caída, está en el hospital, le avisaron de una situación de emergencia, una situación, y ahí sí corremos, porque ahí sí entendemos, ay, nuestro hermano pudo haber caído, puede haber tenido una enfermedad muy grave, una situación dolorosa, y ahí sí sabemos, o tal vez se fue de viaje. ¿Cuántos de ustedes no se fueron de viaje o se fueron ellos de viaje? Y ahí sí notamos lo que valen nuestros hermanos. Pero qué lástima cuando están en nuestra casa que no lo notemos y no estemos cerca de ellos. Aleluya, gloria al Señor. En primer aspecto yo veo que ellos no lo valoraron. En segundo aspecto, ¿por qué estos muchachos se comportaron de tal manera que incluso llegaron a pensar en matarlo? Porque tenían resentimiento con su padre, contra su padre. Jacob tenía un niño favorito, ese era José. ¿Por qué? Porque José era el hijo de la mujer de que Jacob siempre amó, Raquel. Ustedes saben, en el pasado era común que los hombres tuvieran varias mujeres. Pero en la que realmente robó el corazón de Jacob era Raquel. Tuvo que trabajar 14 años por tenerla a ella como esposa. Pero también tuvo la hermana que se llamaba Lea, y tuvo hijos con la hermana, y tuvo hijos con Bilha y con la otra, que ya Silpa, no recuerdo los nombres. Tuvo en total 11 hijos, y al final, cuando ya estaba entradito en años, viene Raquel, que no había tenido hijos, y finalmente tiene la mujer que amaba, el muchacho José. Pues su padre no se medía, en consecuencia le regaló la mejor de las túnicas, y esto hizo a sus hermanos sentir resentimiento contra su padre. ¿Cómo es que él hace eso? ¿Por qué es que hace eso? ¿Por qué le da más pleitesía a este? ¿Por qué presta dinero a este y al otro no? ¿Por qué a este le da una casa más grande o la habitación más grande y a este le da la habitación más pequeña? Yo recuerdo, y siempre he contado la situación de dos hermanas cuando me contaron la situación, que un papá, ¿sí?, cuando eran niñas, de hecho tenían resentimientos una contra la otra, porque el papá a una le dio una muñeca de trapo y a la otra le dio una muñeca que tenía algún tipo de movimiento. Y la que recibió la muñeca de trapo siempre cargó contra su hermana, porque ella entendía que era la preferida de su papá. Santo Dios. ¿Alguno de ustedes tiene dificultad ahí? Porque a veces se sintió de que usted no era el preferido, de que usted no era la persona que tal vez le daban la carne más grande en la casa, le daban el pollo mejor, porque hasta eso nos agarramos, ¿no? No nos sentamos a la mesa y entonces estamos mirando a ver mamá qué sirvió, y si nosotros vemos que nos sirvieron la mayor de las carnes, no se las estamos sacando en cara a nuestros hermanos. Ah, mira, la mía está más grande. Y así pasaba. La túnica era la manera como le decía José a sus hermanos: mira, yo soy el preferido de papá. Y él se pavoneaba, se mostraba delante de sus hermanos, y sus hermanos, ¿cuál era la actitud?
a este lo quebramos, a este no nos gusta, santo Dios. Este es un muchacho malo, este no es un buen muchacho, aleluya, santo Dios. ¿Será que tenemos favoritos en nuestra casa? ¿Será que alguno de tus hijos o tus hijas es la favorita? Bueno, yo sé que Victoria es la favorita tuya, pues ni modos. Paola es la favorita mía también, porque solamente yo tengo una. ¿Alguno de ustedes que tiene varios hijos pensará que de pronto tiene un favorito? ¿O que usted es el favorito de su papá y de su mamá? Sí, está ahí señalándose. No diga nada. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Cómo nosotros deberíamos actuar como padres? ¿Cómo deberíamos actuar como madres? ¿Deberíamos nosotros tener un favorito o una favorita? ¿Será esto parte de la vida de que nosotros tengamos una persona que más querramos o mostremos más pleitesía? Bueno, la verdad es hasta natural y puede ser natural. No es que nosotros querramos hacerlo intencionalmente, pero pasa bien a menudo, y déjenme decirles, porque a veces algunos de nuestros hijos tienen características similares a las cuales nosotros podemos comunicarnos más con ciertos hijos que con otros. Y pareciera que con los que más nos comunicamos, más los queremos. Muchas veces también porque de pronto un hijo de nosotros o una hija nació con algún tipo de discapacidad y entonces nosotros nos botamos a ayudarle para poderla sostener, y los otros hijos se resienten porque mira, a ella le da lo que a nosotros no nos da. O muchas veces sin pensarlo tratamos a un hijo más especial porque nació en circunstancias muy particulares. De pronto hubo una época de crisis muy fuerte en medio de la familia y vino el hijo y trajo una bonanza espiritual y emocional en medio, y hubo unas particularidades ahí, y uno a veces se asocia más con ese hijo que con otros, que cuando nacieron de pronto, nacieron en momentos críticos donde no había manera de atenderlos debidamente, donde estábamos corriendo, luchando con una quiebra, y tal vez asociamos a ese hijo con algo que no nos gustó, y asociamos a otros hijos con momentos bondadosos. No es fácil. De hecho, yo lo he pensado para mí mismo. ¿Será que yo tengo ovejas preferidas en la iglesia? ¿Cómo así que señalando? Sí. ¿Nos pasa o no nos pasa? No podemos hacer nada ante esas circunstancias. Muchas veces nosotros como papás deberíamos de tener mucho cuidado. Pues claro que si nosotros vamos a preferir tan visiblemente como lo hizo Jacob a José, vamos a tener problemas con los otros muchachos. Si a este le prestamos dinero y a este no, por la razón que sea, si a este le damos la verdad, la mayoría, la presa más buena, y al otro no, pues vamos a tener dificultades, vamos a tener crisis. ¿Cómo somos como papás? ¿Cómo eres tú como papá? ¿Cómo te sientes? Porque no vinimos aquí con alguien decía, no fuimos a la universidad, ni vinimos con un libro aquí debajo del brazo, cómo ser papás. Nos ha tocado aprender en medio del camino. La verdad es que estos hermanos tenían un odio terrible por su papá, de tal manera de que no les importaba matar a su otro hermano, José, para lastimar a su papá, para decirle: lo que ustedes están haciendo, lo que tú estás haciendo no nos gusta. Increíble. Pero muchas veces sucede que nosotros, entre hermanos, nosotros queremos hacerle daño incluso a nuestros propios padres. Por otro lado, yo veo que también había envidia en contra de José. Imagínense el muchacho, y también se la buscaba. José tampoco ayudaba. En Colombia dirían, era el sapo de la casa, el rin, el que contaba todas las cosas, el que choteaba las cosas, creo que dicen en Puerto Rico, no sé. Estoy tratando de aprender puertorriqueño últimamente, después de 20 y pico años de casado con una boricua. ¿Cómo dicen en Venezuela? ¿El que qué? Sapeaba. Bueno, la misma palabra que nosotros decimos en Colombia. El muchacho no ayudaba. Primero sapeaba las cosas. Primero decía a su papá lo que estaban haciendo mal sus otros hermanos. Y segundo, que se viene y le dice los sueños.
Le dice, mira, yo tuve un sueño y mira, yo tenía una gavilla y entonces ustedes, que son las otras gavillas, se inclinaban ante mí. Y no le bastó ese sueño, sino que viene otro y les dice, yo era un planeta y entonces venían los otros 11, el sol y la luna, y se doblaban delante de mí. ¿Quién va a querer ese muchachito? Yo no lo voy a querer. Oiga, yo me parecería más en este caso a los hermanos que a José. A ese muchacho por lo menos quisiera darle. ¿Qué le va a gustar? Pues José no se ganaba tampoco el afecto ni el cariño, había resentimiento con este muchacho. Y los otros pudieran pensar, pero ¿cómo? Si es que no ha hecho nada para ganarse las cosas. Nosotros aquí trabajamos duro. De hecho, se puede entender de que era tan consentido José, que José se quedaba en la casa y los otros iban a trabajar. José no hacía el trabajo fuerte porque el papito no lo dejaba. Entonces imagínense cómo los hermanos pensaban, este no ha hecho nada, es un vago, encima de todo viene aquí a supervisarnos, a creerse que es el dueño de la cosa, a hacer de las veces de papá. Por eso nos queremos deshacer de él, tengamos cuidado ahí. No solamente eso, sino que también los hermanos seguramente le tenían algún tipo de resentimiento incluso contra Dios. Porque cuando sus hermanos, cuando escuchaban acerca de las historias de que los planetas iban a doblar ante él y los manojos iban a doblar ante él, pues veían que tal vez este pensaba que era también no solamente el favorito de Jacob, sino el favorito de Dios. Por eso le dicen de esa manera, sí, vamos a ver qué pasa cuando lo matemos con este soñador y a ver a dónde quedaron sus sueños. Dios, ¿por qué tú también no lo mandaste? No nos lo debieras de haber mandado. Encima de todo, tú vienes a vernos a decirnos de que Él es el mejor de todos nosotros. No, Señor, lo matamos, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Eso era lo que le estaban diciendo los hermanos. Tremendas circunstancias que estaban pasando con sus hermanos. ¿Hay alguno que tenga situaciones con sus hermanos? Yo tuve una situación con mis tíos, por lo menos, bueno, yo no fui el que la provoqué, pero papá y mamá tuvieron una situación que duró cerca, con un tío, por lo menos casi como 25 años entre ellos. Después de que eran muy pegados y estaban muy unidos, por una situación que pasó, porque nosotros nos convertimos, se rompió la familia de tal manera de que ellos no se volvieron a hablar como por 25 años. Increíble. Hasta hace poco, ya después que entraron los años y entró la cordura, las dos familias, nosotros y ellos, volvimos otra vez a hacer acuerdos. La pregunta que me surge para ir cerrando la predicación: ¿qué debieron de haber hecho los hermanos de José? ¿Estaban bien haciendo lo que estaban haciendo? ¿Qué debieran hacer ustedes si tuvieran un cuadro así de familia? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, vino a mi mente algunos textos bíblicos y el primero que vino fue Salmo 32:3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mira, ellos guardaron las cosas que no debieron de guardar. Había odio, había rencor. Ellos tenían que haberlo hablado. ¿Y con quién tenían que haberlo hablado? Empezando por quién? Con su papá. Por supuesto, hablar con el papá, decirles que ellos están anidando resentimiento por la manera como su papá se está comportando. Nunca lo hicieron, pero debieron de decirles: papá, cuando tú tratas de esta manera diferente a mi hermano José, nos duele. No nos sentimos amados de tu parte. ¿Cómo podemos hacer para relacionarnos mejor? Porque tú no estás haciendo las maneras adecuadas. Y entonces ellos guardaron su odio. Dice la palabra de Dios, cuando nosotros guardamos secretos, nos vamos consumiendo por dentro y entonces el furor y el odio se va a convertir finalmente en violencia. ¿Qué es lo que debieron de haber hecho? Hablar con sus padres, haber hablado con ellos. Nosotros hemos hablado con nuestros padres cuando hay circunstancias que son contrarias o nos están haciendo daño. Estamos pendientes de aquellas cosas para abrir nuestros corazones y decirle: mami, las cosas no están funcionando entre los dos, vamos a hablar, vamos a sentarnos a discutir esta situación. No podemos seguir de la misma manera. Tenemos que hablar, tenemos que conversar. Ahora, no solamente con papá. Claro, las circunstancias de aquellos días eran un
un poco más difíciles porque los papás estaban en una autoridad tan grande que a veces los muchachos no se sentían con la capacidad de hablar con ellos. Pero hoy en día, cuando esas se han acortado ese gap, y donde hoy en día, lo digo porque mi hija tiene tanta confianza conmigo y a veces pareciera y ella quisiera ser de tú a tú conmigo, ¿no? Nos pasa muy a menudo. Pero se han librado esas distancias y nosotros debemos usarlas a nuestro favor y hablar. Sientes algo, habla, no te quedes callado. Déjale saber a la persona que estás teniendo una situación de animosidad dentro de tu pecho. No te quedes callado. Lo peor que podemos hacer es callarnos porque va a venir una enfermedad, va a venir una lucha y vamos a terminar en un momento de violencia. El segundo aspecto que debieron de haber hecho es hablar con José directamente. Hablar con ellos, no hablar entre ellos, porque ese era el problema. Ellos armaron un club, un grupito, y lo excluyeron a él. No, hablar con José, cada uno hablar con José y decirle cómo se sentía. Dejarle saber a José que sus sueños tal vez los estaban confundiendo. O cuando él los supervisaba, que ellos se sentían humillados porque también ellos eran sus hermanos. Y la Biblia nos dice, en Mateo 18, ustedes recuerdan, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que tú debes hacer? Ir a contarlo en los corrillos de la iglesia. Ir a ponerle en Facebook un mensajito. Conozco un hermano que... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas, la palabra solas es importante, y dialoga con él. Ese es el momento para dialogar con él. Sus hermanos nunca dialogaron con él. Guardaron un nido de odio y por eso trabajaron la situación. ¿Qué más podemos hacer cuando estamos como hermanos luchando por dentro? Que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Tenemos que bregar, tenemos que trabajar. No podemos quedarnos con eso que hay en nuestro pecho. La Biblia nos habla de que nosotros nos examinemos, que nosotros nos evaluemos y no permitamos que el mundo se nos venga por dentro a dividirnos y a crear caos. Nosotros tenemos, ¿por qué estoy celoso? ¿Por qué yo estoy pensando mal de mi hermano porque recibió más de mi papá o de mi mamá? ¿Por qué yo no me llevo bien con él o con ella? Yo debo hacer mi evaluación, por supuesto. ¿Por qué con este hermano de la iglesia no me siento tan bien? Yo tengo que evaluarme y tengo que hacer el énfasis, porque tal vez el problema no es del hermano, sino eres tú que estás marcando tus emociones, las estás poniendo en el lugar indicado, no indicado, y tú tienes que hablarte a ti mismo, dejarte saber a ti mismo lo que debes o lo que no debes hacer. Por supuesto también no compararse. ¿Qué podemos hacer? No compararse. Los hermanos hubieran hecho bien pensando en que ellos tenían unos privilegios con su papá que tal vez José no tenía, pero siempre se estaban comparando con las cosas que ellos veían más agradables. La Biblia nos habla de que nosotros nos debamos de comparar con otras personas. No. La Biblia nos habla, Gálatas 6:4, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con ellos. Mire, las respuestas están en la Biblia. ¿Cómo me gusta la palabra del Señor? Aquí tú puedes encontrar el manual de vida. Sí, que luce muy bien la hermana. Nosotros a veces luchamos, las mujeres, yo sé, porque de pronto pasa una de las hermanas muy linda, muy preciosa, y entonces la otra dice, yo no tengo lo que tiene la otra. Yo debería tener las pestañas más largas, yo debería tener el moño así, el peinado así, corto así como acá, y entonces yo debería vestirme así. A veces lo pensamos no porque nosotros queramos lucir bien, sino porque no queremos dejarnos de la hermana. O tiene el carro tremendo auto esa. ¿Cuál es la que tú tienes? Y entonces nosotros, wow, no, si ya tiene una que tiene una potencia de 5.200, no sé qué yo lo voy a tener de 6.000. Queremos tener la más fuerte, la más grande, la más poderosa. ¿Quién nos dijo que teníamos que compararnos?
A veces nosotros entramos en un juego y ni siquiera es que hagamos carrera, ni siquiera fue que hicimos competencia. La competencia está en nuestras mentes. Nadie te está pidiendo que compitas con nadie. Tú tienes lo tuyo, tú tienes tu bailado y tu canto, y el otro tiene su bailado y su otro canto. Así tú rompas los vidrios cada vez que cantas. ¿Qué importa? Tal vez eres bueno para otras cosas y no para las mismas que el otro hermano y hermana tiene. Acepta que eres muy particular y que no necesitas mucho más que eso. Si tienes problemas, muchos de nosotros hemos tenido problemas con nuestros hermanos. Habla con alguien, habla con el pastor, habla con tu consejero, con tu amigo. Si tienes un problema con un hermano de la iglesia, no te quedes callado, no hagas silencio. El silencio es lo peor. No, y además se te va a salir por un lado y por otro, porque siempre vas a hacer una mirada o cada vez que llegues hermano a la iglesia, tú vas a mostrar un nivel de incomodidad y la gente lo va a notar. Habla las cosas, comenta con esa persona, trabaja tus niveles. La Biblia habla, si se enojan, ¿qué dice la palabra? Que no nos debemos enojar. Ustedes recuerdan el texto en Efesios. Si se enojan, dice, no pequen, no se ponga el sol sobre tu enojo. La Biblia nos habla de que nos podemos enojar. Claro que nos enojamos. Hay cosas que de seguro que yo hago que a ustedes no les gusta. Yo no creo que yo sea un billete de $100. Por supuesto que deben haber cosas que tu hermano que está a tu lado no te gustan, pero y tal vez te enojan. No está mal que te enojen. Lo que está mal es que lleguen a convertirse en pecado porque tú dejaste que anochecieran y al otro día viene la cosa más y este aumenta y hace más cosas y se vuelve una situación de odio hasta que termina uno diciendo, ay, Dios quiera que se vaya de la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Dios quiere que se vaya de la iglesia. Y uno como que le empezamos a hacer el malo, a cerrarle la puerta, a no tenerle un lugar, un corazón nuestro. ¿Qué más podemos hacer? Recordar que la iglesia o la casa somos un equipo. Somos un grupo de personas que nos unimos a trabajar. Somos una familia. No podemos ser cada uno ir por su lugar. La Biblia nos habla de que nos debemos amar los unos con los otros con amor fraternal, respetándonos y honrándonos. Y muchas veces con la persona difícil. Es difícil esto, pero Dios nos puso en esta iglesia o Dios te puso en tu familia para aprender a amar incluso a los difíciles. No podemos decirle a nadie de esta iglesia que se vaya simplemente porque tiene comportamientos o actitudes que tal vez no te gustan. Tampoco le puedes decir a alguien de tu familia, no, vete porque no me gustas. No, Dios te puso ahí para que tú seas ese ángel de luz en el cual trabajes en armonía y en unidad y hagas la labor. Aprendas la tolerancia, aprendas a manejar los conflictos, aprendas a amar. Porque se aprende a amar justo, no con las personas que son fáciles de amar. Se aprende a amar justo con las personas difíciles de amar. ¿Hay alguna persona entre ustedes que es difícil para amar? ¿A quién levanta la mano? No la levante, chica. Pero hay personas que a veces pareciera que son difíciles de amar. Y en cualquier grupo que tú vayas, un grupo de conexión ahora. Ahora, si tú no puedes, porque siempre hay una persona difícil de amar, que siempre pone el pero, que siempre pone la situación, que siempre va en contravía de los otros, siempre hay una persona, en todo lugar, en todo momento. Ahora, si tú en el grupo que estás, ya en el ministerio, en el grupo de conexión, no te das cuenta o no miras quién es la persona que es difícil de amar, lo más seguro es que la persona eres tú, que es difícil de amar. ¿Qué debemos hacer? No la podemos echar, no, tranquilo, relájate. Tenemos que trabajar y amarnos como sea, aleluya. Yo quisiera que manejáramos y que aprendiéramos a mantener nuestras relaciones con nuestros hermanos en la mejor manera. Aquí tenemos muchos hermanos. Muchas veces yo ya no veo tanto a mis hermanos como antes y ya no estoy cerca, pero ustedes son mis hermanos en la fe. Con ustedes comparto la comida. Hoy vamos a tener almuerzo.
con ustedes comparto las misiones, con ustedes comparto mis sueños. ¿Qué debemos hacer si tenemos una contrariedad? ¿Qué debemos hacer si estamos en contra los unos de los otros? ¿Acaso podemos seguir acumulando y llegar hasta el momento en que querramos explotar, echándonos o insultándonos? O como una vez pasó y escuché de esta congregación o de otra, no recuerdo, que se animaban tanto los hermanos para salir a la calle a darse golpes después de una reunión de la junta, porque a veces llegamos hasta esos lugares. Y entonces también he sabido de hermanos que salen y le rayan los carros a los hermanos que no les gusta. ¿Podemos llegar hasta allá? Sí, podemos llegar hasta allá. Es una realidad. No podemos ocultarla, porque cuando nos llenamos de ira, de enojo, y tenemos ese nudo por dentro que no supimos manejar, entonces nosotros vamos a comportarnos en maneras irracionales y vamos a terminar mandando a hermanos a las cisternas y matándolos. Tal vez no en vivo, porque aquí tal vez matamos una cucaracha, no logramos tocarlo, pero con nuestro odio, con nuestro desprecio, con la manera que actuamos, terminamos lanzándolos a los lugares no indicados. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Hay alguna situación entre nosotros? Dialoguémosla, hablémosla. No dejes que las cosas pasen y se queden por ahí sueltas sin que tú las hables y que puedas ponerlas delante de Dios. Voy a cerrar con este pensamiento porque a veces nosotros, y voy a hablar ahora a referencia de iglesia, porque nosotros somos una familia de la fe. Y la verdad no somos perfectos. ¿Alguno de ustedes puede pensar de que esta iglesia es perfecta? Sí, nosotros trabajamos, hacemos misiones. Ahorita vamos para Cuba, nos vamos a ir 20 personas para Colombia, que ya estamos ahí. Yes. Hay tanta emoción en medio nuestro que nos vamos 20 personas para Colombia a ayudar a esos 250 niños. Tenemos un encuentro allá con 50 y pico de personas. Eso va a estar fabuloso. Pero seguramente en medio del camino, del encuentro, en medio del bus, alguien va a decir algo que no le va a gustar a alguien. Alguien le va a quitar la carne. Por ahí pasó una vez que a mí no me gustó. Se la quitaron de un plato para el otro. Y tal vez sentados pareciera chiste, pero en momentos de calor puede ser el momento de insulto más grande que nosotros nos armemos en circunstancias difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Conversar y hablar. No somos perfectos, pero somos la familia que somos porque Dios nos puso a todos a estar unidos y a trabajar nosotros en un equipo para hacer la obra de Dios. Y de manera increíble, Dios se ocupa de hacer que familias disfuncionales y familias como José y sus hermanos sean aquellos que van a traer la salvación al mundo. ¿Se pueden imaginar de dónde vino Jesús? ¿Cuál fue su familia, de dónde salió? Jacob, José y sus hermanos, de ahí nació Jesús, de una familia imperfecta, de una familia disfuncional. No todo puede ser perfecto en nuestras casas, no lo es. Y por más que hoy yo lo predique, yo sé que usted no va a ir a pedirle perdón a su hermano ya mismo. Bueno, si usted lo hace, gloria al Señor. Usted tiene que trabajar su vida. Pero yo quiero que usted recuerde de que esa familia que Dios te dio es el don más precioso que el Señor te dio. Que por disfuncionales que ustedes sean, por que no se entiendan en tantas cosas, por muchas ovejitas negras, como a veces nosotros decimos que tenemos hijos o hijas, o este no nos gusta, o este tenemos en nuestra casa, esa es la familia que Dios te dio para mostrarte su amor. Y como tal, aprende a amarla en las buenas y en las malas, porque de esa misma familia el Señor va a sacar salvación, como sacó de esta familia a Jesús para las naciones. No nos confundamos. Dios llama a lo imperfecto y a lo disfuncional para que sea olor grato y esperanza de salvación en las vidas de otras personas.
Simplemente relájate. No tiene por qué ser perfecto. Escúcheme. Tu familia no tiene por qué ser perfecta. No hay familias perfectas. Solo hay gente, familias que luchan mucho tratando de que sean el reflejo del amor y de la esperanza de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Hablemos, conversemos y veamos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Yo quisiera que oraras por tu familia el día de hoy. Si estás aquí con alguien de tu familia, agárrate de la mano. Con tu esposa, tal vez con tus hermanos, porque ellos hacen de familia. Los que están en Zoom, los que están en Facebook, YouTube, Instagram, tal vez únase con su familia. Tal vez si se pueden mirar un momento a los ojos, tal vez si se pueden abrazar un poco. Señor, esta es mi familia, la familia que tú me diste. La familia, Padre, preciosa, oh Dios. Yo quiero aprender primero a valorarla, Padre, a valorar a mis hijos, a mi esposa, a valorar a los míos, Señor, a valorar esta congregación, a valorar ese ministerio, a valorar, Padre, ese grupo de conexión, Señor, a valorar donde están mis afectos, porque ahí, Señor, oh Dios, tú estás. Ahí en mi familia tú estás. Ahí en nuestros en contra, ahí en nuestras equivocaciones tú estás. Ahí cuando nos quitamos, cuando estamos peleando, ahí tú estás. Ahí cuando nos levantamos la voz, ahí tú estás. Ahí cuando dormimos espalda con espalda, ahí tú estás. Tú estás en mi familia, Padre. Tal vez no es perfecta, pero ahí tú estás. Tú estuviste en la de José y de sus hermanos. Ahí estuviste. Padre, no conté la historia, pero eso fue, ese momento cruel, Padre, fue el que tú usaste para que luego viniera la salvación. Porque si ellos no lo hubieran tirado a la cisterna, no lo hubieran vendido, no hubiera llegado a casa de Potifar, no hubiera llegado a la cárcel, no hubiera el panadero y el bakery, el copero no hubiera escuchado de los sueños, el rey, el emperador no hubiera escuchado, Padre, no hubiera venido la salvación. Padre, aún, Señor, oh Dios, en las cosas que no son irracionales, que no son contrarias, que no son de disputas, que no son de problemas, trabaja ahí, Dios, porque ahí viene la salvación. Pero ayúdame a entender y a hacer mi parte. Ayúdame a amar a la persona que es difícil. Ayúdame a amar a mi hermano y verlo y abrazarlo y darle, Señor, oh Dios, lo mejor de mi corazón. Ayúdame a amar a mi padre, a mi madre. Ayúdame a amar a aquellos que llamo familia. Ayúdame, Señor, oh Dios, a estar con ellos. Que se haga la voluntad tuya, oh Dios. Gracias porque me los diste. Gracias porque son el laboratorio máximo de tu amor y de tu gracia. Te amo, Dios. Yo los bendigo. Bendigo mi familia. Bendigo mi casa. Bendigo las relaciones. Bendigo a mi papá y mi mamá. Bendigo a mis hijos y mis hijas. Bendigo a mis nietos y mis nietas. Bendigo a mis abuelos, mis abuelas, mis bisabuelos, mis bisnietos. Bendigo, Señor. Padre, te presento a mi familia. Preséntala delante de Dios. Yo presento a los Hurtado, Padre. Hurtado Miranda. Yo presento ese núcleo familiar. Yo presento delante de ti. No somos perfectos, pero somos tus hijos, somos tu familia. Presenta a la familia Miranda en general, a la familia Santiago, a la familia Hurtado, a la familia Moreno. Presento a todas estas familias. Las presento, Padre, gracias. Eso es lo que tú nos diste. Ellos y ellas me recuerdan, Señor, oh Dios, de tu amor. Padre, que yo pueda arreglar mis situaciones particulares. Si tengo algún hermano o una hermana o un primo con el cual tengo disputas, tengo situaciones en contra, ayúdame a manejar las cosas. Ayúdame a ser cauto, ser prudente y a poner, Señor, las cosas en orden. Padre, que aprenda, Señor, oh Dios, de lo que los hermanos de José hicieron. Señor, que se haga tu voluntad, oh Dios, y no la mía, en el nombre de Jesús.
a